Shabbat Shalom, Brujín Jabaín, mis amados. Qué bueno que están por aquí. Y como siempre, agradezcamos al Eterno que nos preste vida para celebrar un día tan hermoso y especial como el Shabbat. Seguimos en el libro de Shemot, Éxodo. Y nuestra porción de esta semana se llama Tetzaveh, traducido como ordena, por lo que describe más adelante. Los temas para esta parashá, el Eterno les dice que hagan un aceite, cómo hagan el aceite para la menorá. También les habla de cómo deberían ser las vestiduras para los sacerdotes. También al final habla de que había que consagrar a los sacerdotes que iban a servir en el Mizcán. Y al final habla de la construcción del altar del incienso y de los sacrificios. Todo esto formando parte de el Mizcán. Nuestra porción empieza en el 20, y dice: Beatá tetzaveh et benei Israel. Beatá tetzaveh et benei Israel. Y ordenarás tetzaveh a los hijos de Israel. Y sigue la porción. En la porción anterior, ¿qué veíamos? Que Hashem dijo que se construyera la menorá, que se construyera el Arón Kodesh, el arca, que se hiciera una mesa de los panes. También dijo que se tenía que hacer un lugar santo y un lugar santísimo, divididos por un velo. Y también habló de que afuera hubiera un atrio o un patio para el pueblo de Israel. Y fíjense que las medidas del Mizcán realmente no eran grandes, porque eran 22.5 metros de ancho. Imagínense 22.5, imaginémonos de qué tamaño, y 45 metros de largo. Ese era el Mizcán que Hashem le dijo a Moshe que construyera. Recordemos que Moshe no puso las medidas, todas las medidas se las dio el Eterno para que lo hiciera. Entonces, 22.5 de ancho y 45 metros de largo. No dice la altura, pero han de haber sido 2 metros. Y también nos mencionaban que en el lugar santísimo era el lugar santísimo, solo estaba el arca del pacto. Y afuera, en el lugar santo, estaba la menorá, la mesa de los panes y el altar de oro. O sea, adentro solamente, repito, el arca del pacto. Afuera, la menorá, la mesa de los panes y el altar de oro, que ya hablamos la semana pasada en qué consistía. Y afuera del atrio estaba el altar de cobre y el lavatorio, que hasta esta porción no se ha ordenado construirlos, pero ahí es donde estaban todas estas cosas. Las medidas, como decíamos, y las instrucciones de Hashem eran precisas. Y Moshe, como un obediente de la Torah, las hizo tal y cual le había dicho el Eterno. Hazle así, hazle asado, le pones esto, le pones unos querubines al Arón Kodesh, todo se lo dijo perfectamente. Ya casi todos los elementos estaban listos, ya no nos faltaban 2, que viene la próxima parashá. Pero ahora le toca el turno a los sacerdotes. Es obvio que los sacerdotes eran parte importante porque iban a servir en el Mizcán. Y entonces, todo lo que dijo el Eterno, ¿se acuerdan que utilizaran oro, plata, bronce, las piedras de la mejor, las telas de la mejor, las pieles de la mejor? ¿Y qué podíamos esperar de las vestiduras de los sacerdotes? Pues igual. Dice que, y empieza a decir aquí: harás a Aarón y a sus hijos todas las vestimentas que yo te voy a decir. Y empezaba a narrar cada una de ellas. Aquí las tenemos, ya las leyeron. Primero dice que había que hacer una placa frontal de oro macizo que se ponía en la frente. Después era la cofia, o sea, el sombrero, el gorro. Luego llevaba unos pantalones cortos. Después llevaba un cincho o un cinturón. Después llevaba un pectoral y llevaba
también una túnica de cuadros, un manto y piedras de onix. Todo eso estaba en el, imagínense qué tipo, eran 8 prendas. ¿No creen ustedes que era un pantalón, una blusa? ¿No? 8 prendas. El Eterno las dictó muy claramente. Y así eran. No era cualquier vestido. Dice la escritura que eran Bigde Kodesh, santo, ya sabes que Kodesh es santo. Bigde Kodesh, vestiduras de santidad. ¿Por qué? Porque eran para el servicio del Eterno. Y esto nos puede dar una enseñanza que veremos. Pero llama la atención en todo esta vestimenta sacerdotal, el pectoral. Porque dice que el pectoral tenía un urín y tumín, palabras difíciles de traducir como tales, pero eso decía urín y tumín. En lo que han interpretado los sabios es que el urín es luz y el tumín es perfección. Esas son las cosas de Hashem. Hay luz y hay perfección. Eso significa, repito, el urín y el tumín. Entonces llevaba, aquí estaban los urín y tumín, eran 12 divisiones para cada tribu. ¿Por qué 12? Para cada tribu. Después tenía las 22 letras del alfabeto. Aquí las tenía. Y luego eran entonces colocadas y ¿qué pasaba? Que el Eterno alumbraba perfectamente, porque son los urín y tumín, alumbrado, perfección, los alumbraba perfectamente. El alumbrar es con la luz de la Torah. ¿Por qué? Porque ¿para qué servía? ¿Para qué era esto? Porque a través del urín y el tumín, fíjense qué fabuloso, el sacerdote no tenía mucho problema. Pero el sacerdote, recordemos que el sacerdote nadie lo podía ejercer. Las labores del sacerdote eran exclusivas para los descendientes levitas, para los descendientes arónicos. Y entonces dice que con eso, una cosa maravillosa, consultaban a Hashem. Conste, no consultaban a Hashem para decirle, oye, pregúntale a Hashem con quién me voy a casar. No. Oye, pregúntale si voy a sacarme la lotería. No. Eran puras preguntas en general del pueblo. ¿Para qué? Para consultarlo sobre asuntos importantes que le tocaban a todo el pueblo, repito, no eran simplemente. Porque ahora fíjense, se oye, ¿por qué no consultas al Eterno a ver qué te dice si me voy a casar con un güero o con un prieto? Y eso no, eso ya pasó, ya no. Entonces, bien hermoso, y luego, ¿cómo se daba la respuesta? Claro, ellos sabían interpretar. Se encendían las luces correspondientes. Se encendían. ¿Por qué? Porque llevaba unas piedras de onix. Acuérdense que les dije que parte de su vestimenta de las piedras. ¡Qué hermoso! Y entonces él sabía interpretar y decía, el Eterno dice esto. Sabemos todos que ya no existe el sacerdocio, ya no existe el templo, obvio, y que el ritual de los sacrificios solamente lo hacían los sacerdotes, decíamos. Se dice el judaísmo que se va a volver a construir el tercer templo, porque los dos que hicieron fueron derribados. Y por eso dicen que están preparando las vestiduras sagradas y todo. ¿Quiénes van a ser los que funcionen como los descendientes, solamente los descendientes de los levitas? Por eso ellos tienen muy presente los apellidos, no se pierden. Cuando usted ve un apellido Leví, que hay muchos, es que es un descendiente de los levitas. Entonces, eso era bien hermoso. Eso hacía que el pueblo, fíjese, que fuera en caballo de hacienda. Ahora bien, repito, ya no hay sacerdotes, ya no hay el templo. Y entonces decimos ahora, Hashem, a mí me gustaría eso. Miren, así como la Ouija, le consulta y me dice, no, perdón por el ejemplo, sino que tener eso y decirle, Eterno, fíjate que esta es la pregunta, contéstame, eso sería fabuloso.
Pero no, eso ya no existe. Pero Hashem, que nunca nos deja solos, dejó que la Torah, la preciosa Torah, nada más ni nada menos. Entonces cuando yo, muchas veces dicen, oye, ¿qué haré? Oye, ¿qué haré con esto? Pues consulta la Torah. ¿Por qué? Porque ahí está, para eso lo tenemos ahorita, para eso la dejó este libro maravilloso, aunque digan que lo inventó el hombre. No, es de Hashem. Entonces, esa es una gran bendición que tenemos. Antes de cuando se consulta en la Torah, repito. Hay veces que no sabemos qué hacer, pero la respuesta está en la Torah. Oye, Eterno, esto, y el Eterno va a decir, pues búscalo en la Torah. ¿Qué quieres que te responda? Además que no es muy fácil la comunión con Hashem, así como para que me diga, no, esto y lo otro, es muy difícil, a menos que usted sea tan espiritual que se lo haga, y lo felicito, pero yo no. Pero fíjense qué importante, el judaísmo dice que hay que consultar al gran rabino, y los cristianos que dicen que hay que consultar al gran pastor, y los católicos que dicen que hay que consultar al gran sacerdote, que ya no existe, pero bueno, esa es su figura, sacerdote, rabino y pastor. No, a menos que se trate de un asunto. Nosotros no hablamos de los sacerdotes ni de los pastores, a menos que se trate de un asunto importante que no haya sido contestado en la Torah, entonces sí vamos ante un rabino a pedirle su consejo, pero al final él nos va a dar un consejo. ¿Estará bien o está mal? Eso ya nosotros lo tenemos que discernir. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un problema? Eso es común. Consulto al papá, a la mamá, a la hermana, al vecino, al tío, al psicólogo, al sociólogo, al economista, en fin, a todo mundo. ¿Y el Eterno? Bueno, pues como ya no hubo respuesta, pues voy a consultarle al Eterno. No, es exactamente al revés. Tenemos que acostumbrarnos a luego, cuando hay un problema aquí. Por eso es importante siempre en la Torah. No debemos de saber nada más. Tenemos que hacer todos los días y va a haber revelación de la Torah, se lo garantizo. Entonces, ya no estamos intermediarios. El Eterno solito. Así como ya no necesitamos del sacerdote. A ver, sacerdote, hace el sacrificio para que Hashem perdone nuestros pecados. No, ya no necesitamos. Directamente nosotros decimos a Hashem, perdona mis pecados. Eso es una bendición. Pero fíjense también por qué los Urim y Tumim iban aquí, en el pecho. ¿Por qué? Porque ese lugar aquí representa el corazón. Los sentimientos, las emociones, aquí van. Y aquí vive el Urim y Tumim. Entonces, cuando nosotros combinamos el pensamiento, el intelecto con las emociones, las cosas salen bien. Cuando yo nada más consulto las emociones, entonces ya no sirvió. Entonces yo combino el intelecto que nos ha dado el Eterno, algo de raciocinio, y lo complemento, obviamente, pues somos gente con emociones, entonces con nuestros sentimientos, entonces lo combinamos y ahí es donde las cosas salen bien. Y fíjense, en la Torah hay muchos ejemplos, vamos a ver algunos, de gente que consultó al Eterno y gente que no la consultó. Vamos primero a Primera de Samuel 23, 1 y 2. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keilah y roban las ceras. En el 2, y David consultó a quién, al Eterno, a Hashem, diciendo, ¿voy a atacar o no voy? ¿Y qué le dijo? ¿Qué le respondió el Eterno? Ve y ataca, ve y ataca. Y ganaron la guerra, ¿por qué? Porque cuando el Eterno decía que no, era no. Y se acuerdan que hay un pasaje donde, no, sí vamos. ¿Y qué les pasó? No ganaron, claro que no. Entonces David, como buen siervo del Eterno, dice,
yo voy a consultar, porque así vamos a la segura. Repito, hay muchos. En Números, en Bemidbar 27, 21. Entonces, Hashem le da instrucciones. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y consultará a Hashem con el Urim y los Tumim delante de Hashem. Por el dicho de este Urim y Tumim saldrán, y por el dicho de él entrarán a él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moshe hizo como el Eterno le había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación. Consultó ellos a través del Urim y Tumim. Y el Eterno dice, sí, hagan lo que tienen pensado. Otro ejemplo, Josué 9:14. Dice, está hablando de cuando Israel hace una alianza, un pacto con los gabaonitas, y eso no estuvo bien. Dice el 9:14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Hashem. Y entonces fueron derrotados. Cuando no se consulta a Hashem, claro que hay problemas. Entonces dice, y no consultaron, tomaron simplemente las provisiones de ellos y no consultaron a Hashem. ¿Quién les dijo que tomaran las provisiones? Por eso no salieron las cosas bien. Sigamos, Primera de Crónicas 10:14. Miren, aquí está hablando del rey Shaul. Dice, así murió Shaul por su rebelión con que prevaricó contra Hashem, contra la palabra de Hashem, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Hashem. Por esa causa murió. Miren, es lo que decíamos hace rato. ¿Cómo es posible que haya ido con la bruja? El gran rey de Israel, Saúl, en lugar de consultar al Eterno, va con la bruja. No puede ser. El gran rey. Pero no consultó. ¿Y qué le pasó a Saúl? Se fue todito, se murió todito. Ahora, Esdras 2:63. Está hablando de la genealogía de los sacerdotes que se había perdido. Imagínense, ya no sabían dónde estaba la genealogía. Y entonces dice, esos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Usted no está en el sacerdocio, no está aquí en su genealogía. Y el gobernador le dijo que no comiencen de las cosas santas hasta que consultaran el Urim y Tumim. No coman, porque las cosas santas no las podía comer el sacerdote. Y la última, Segunda de Crónicas, hay muchas más, pero estamos viendo las más significativas. 34:21. Está hablando el rey diciendo en el 21, anda, consulta a Hashem por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que fue hallado, porque grande es la ira de Hashem que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Hashem para ser conforme a todo el libro que está escrito en este libro. Consulten, dice el profeta, le dice el escriba, consulten a Hashem, rey, consúltalo. Al final, ¿podemos concluir, mis amados? Si no consultamos primero a Hashem, y si no lo consultamos, las cosas no van a ir bien, claro que no. Porque las cosas las hacemos por nuestra intuición. Yo intuyo que sí, yo intuyo que no. No, eso no. Para eso se tiene la Torah, para consultarla. No es fácil, obviamente. No estoy diciendo que sea fácil. Imagínense aquellos que dicen, voy a ver qué me dice Hashem. ¿Conoce esas personas? Voy a consultar a ver qué me dice Hashem. Aquí.
¿Ya ves? Pero mira, me salió que te quites el ojo. Ah, no, entonces está mal. No es para mí, es para ti. Va de nuez otra vez. No, es que no es así. Se consulta básicamente leyendo y después pidiendo dirección, obviamente, así. Entonces, una Torah emet, mis amados, de verdad, a la cual podemos consultar. Entonces no vayamos con los demás, consultemos solamente a Hashem, nada de líderes, nada de psicólogos. ¿Por qué? Porque repito que tenemos que tener la convicción de primero consultar a Hashem. Ya vimos todos estos ejemplos. Los que consultaron les fue bien, los que no consultaron les fue mal. Además, fíjense, tenemos otra cosa bien importante, que le llaman la tercera persona de la Trinidad, el Ruach HaKodesh. Dice la Escritura, y la función del Ruach HaKodesh es que Él nos guiará a toda justicia, a toda verdad, dice la Torah. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la inspiración de su Ruach, la inspiración para poder entender la Torah, para poder ser guiados a hacer lo bueno. No nada más tenemos la Torah, sino el que Él nos guía a que podamos hacer las cosas. Volvamos al 27:20, dice: tú, Moshe, debes ordenarle a los israelitas que te traigan aceite de iluminación claro, hecho de olivas prensadas a mano. Fíjense, otra vez, no era cualquier aceite. Todo para el Eterno es muy especial, muy especial. Debería ser de aceite de oliva, punto. Y debería ser machacado, será con un mortero, hagan cuenta así como el molcajete, un mortero. Se machacaba el aceite, porque eran las olivas, obviamente. Se machacaban y lo que salía primero era kosher, era lo que se utilizaba en iluminar en la menorá. Lo demás servía para los sacrificios o para otras cosas. Pero el aceite era con el que se encendía la menorá. Dice que traigan aceite de iluminación hecho de olivas prensadas a mano para mantener la lámpara ardiendo constantemente. Entonces tenían que estar muy preparados. ¿Se acuerdan qué pasó en Hanukkah? ¿Qué pasó? No había aceite para y ellos no pueden utilizar cualquier aceite. Pues aquí estaba la fórmula, y el que cambia la Torah no le va bien. Entonces ellos dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer, Eterno? No tenemos aceite. Dicen que había un frasquito ahí, no servía para nada, ni para media hora. Y entonces, sin embargo, se puso el milagro. Pero el Eterno les dice a ellos, eran los sacerdotes, recordemos, tú tienes que traer un aceite perfecto, kosher, no cualquiera. ¿Por qué? La luz es luz divina. La luz, es luz divina. Pero hay luz, ¿cuál otra? Hay una luz de esta, la física. Cuando combinamos la luz espiritual con la luz material, es cuando encontramos esa brillantez y ese camino que estamos deseando. Ahora, les decía yo que lo importante es la Torah. ¿Cómo podemos restaurar nuestras almas? Solamente con la Torah. La luz, ¿qué es la luz de la Torah? ¿Saben cuál es la luz? La base de los, ya lo hemos dicho, pero lo repito, la base de toda la Torah son los 10 misbot, porque decíamos que ahí se desprenden todos los demás, pero a veces ni siquiera los 10 los cumplimos. ¿Por qué? Porque eso me va revelando quién es Hashem, me va diciendo qué es lo que debo de hacer, pero tenemos que unir esas dos luces, si no, no. ¿Y por qué nuestras almas no están restauradas? ¿Por qué tengo un odio contra mi papá que nos abandonó fuerte? ¿Por qué no puedo superar esta envidia? Porque nuestra alma está trastocada, mis amados. ¿Por qué? Porque nos hizo, yo no quiero a mi papá porque mi mamá me hizo esto y lo otro, no importa lo que haya hecho. Mi alma, ¿quién es lo perjudicado? Mi papá ya hasta se murió. El perjudicado soy yo. ¿Por qué?
porque a mí es lo que me está afectando el alma, y sin el alma restaurada, no, mis amigos, es muy difícil. ¿Cómo puedo yo no guardar rencor de un amigo, de un vecino, si yo tengo un alma rencorosa? No se puede. Dice el Teilín, y el Teilín lo dice, no estoy inventando. Dice el Teilín, el Salmo 19:7. La Torah de Hashem, escuche, es perfecta. ¿Y por qué es perfecta? Que convierte al alma, que restaura el alma. Si yo la tengo trastocada por ciertas cosas que me pasó, Él la convierte, Él la sana, Él la fortalece. La Torah de Hashem, acuérdense que se traduce ley, pero aquí traducen todo ley, no todo es ley. La Torah de Hashem es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Hashem es fiel, que hace sabio al sencillo. Y así sigue hablando el rey David. Y es que, miren, mis amados, solamente la Torah nos puede ayudar a sacar todo eso, porque venimos, mis amados, al final de una herencia pagana, o de una herencia de celos, de rencores, de pleitos, y nosotros debemos ser diferentes, porque esa es nuestra obligación, no porque, nada más porque sí. Pero también dice que la luz debe de arder constantemente en nuestras vidas, como lo pedía la menorá. Porque ¿qué pasa? A veces estoy bien alto espiritualmente y entonces arde mi corazón mucho, pero no estoy abajo y no arde nada. No dice constante, dice aquí, no hay. Cuando te sientas bien, cuando te sientas a gusto, cuando tengas dinero, no, dice que constantemente. ¿Por qué? Porque la luz de Hashem y el aceite de Hashem son para que esto arda constantemente. Y si nosotros no tenemos ese ardor del corazón, pues no estamos cumpliendo, porque, ya no existe la menorá, ya nomás es la menorá, ya nomás es decoración, pero tenemos un corazón que es la luz de nuestra alma, y esa luz ahora tiene que arder constantemente. Repito, no se vale que a veces estemos gozosos, felices, y entonces sí, gracias a Hashem, pero cuando tengo un problema, no, Hashem, ¿por qué? Ya me deprimí. Así es lo que pasa. Porque el aceite puro representa lo espiritual. Un aceite puro, por eso era kosher, puro. Y cuando tenemos esa pureza, viene luz a nuestras vidas. ¿Y saben qué pasa cuando viene luz a nuestras vidas? Que ayudamos a los demás, vemos por sus necesidades. Pero si no hay luz, no, yo ni me fijo, ¿qué le pasa? Es más, ni lo volteo a ver. No, cuando nosotros tenemos la luz de Hashem, cuando nosotros brillamos constantemente, eso me lleva a ayudar a los demás, a ayudarlos. Porque si nuestra alma no está encendida, ¿qué es la que manda todo lo demás, lo material? El alma. Si mi alma no está encendida, el cuerpo no reacciona. Por más que quiero, no puedo, porque el alma no está encendida. Lo más importante es aquí, no de allá. Y acuérdense que el Mesías dijo, ¿se acuerdan? ¿Ustedes son qué? La luz del mundo. Vivimos en un mundo de oscuridad, mis amados, y tenemos que ser luz a mi vecino, pero primero a nosotros. Tenemos que tener la luz. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Y en otra dice que estamos hechos para dar, en otro pasaje de los escritos mexicanos, que estamos puestos para alumbrar a los demás. Hoy tú vives en la oscuridad, ¿verdad? Sí, te voy a enseñar cómo puedes llegar a la luz. Yo le digo, si él no quiere, ese es su problema. Pero yo ya cumplí de tratar de ser luz a los demás. Entonces decíamos antes que ya no hay sacerdotes,
Entonces, ¿como para qué? Dice uno, entonces, ¿para qué hablamos de esto? Que el pectoral, que la diadema aquí en la frente, que los chalecos, el pantalón corto. ¿Cómo para qué hablamos? Pues, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo, no? Acuérdense que lo que digo siempre no se debe de olvidar. La Torah tiene un mensaje para nosotros. Tomado de estas, por eso la Torah es actual, por eso es verídica, porque tiene un mensaje para nosotros. ¿Y cuál es ese mensaje? Que nosotros debemos de vestir apropiadamente, mujeres con decoro, mujeres con lo mejor que tienen. ¿O qué traemos al Shabbat? Lo que sea, y a las fiestas que traemos lo que sea. Lo mejor, lo mejor. Eso es, y no nada más para las mujeres, sobre todo las mujeres. Nosotros no tenemos mucho problema. Un pantalón bien planchado, una camisa limpia, se acabó. Porque no podemos servir a Hashem si estamos sucios. Y no estoy hablando de adentro, estoy hablando de afuera. Ahora, obviamente, lo más importante y lo que nos identifica como creyentes es cómo está mi vestidura acá, la interna. Y Rav Shaul lo dijo muy bien. Miren, vamos a revisar si realmente estamos portando la vestidura que Hashem quiere para nosotros como creyentes. Colosenses 3:12. Fíjese, y esto ya lo hemos visto a veces, pero como el Eterno sabe que somos olvidadizos, por eso la Torah, por eso el estudio de la Torah es siempre lo mismo, otra vez. Y aquí este pasaje lo hemos visto. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados. ¿Cómo debemos de ser nuestro vestido? Y empieza a decir cómo debe ser nuestro vestido. Dice, de misericordia. Mi vestido debe ser lleno de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Dolerse por el que sufre y ayudarlo. No es tenerle lástima, eso no es misericordia. Es saber que él tiene una necesidad y me duelo. Oye, pobre, ¿cómo sufre? Vamos a ayudarlo, ¿no? Esa es la Rahamín. Luego, llenos de actos de bondad, gesed. Hagan gesed, ayuden a la gente. Vayan palomeando a ver cuáles tienen, ¿eh? Luego, llevamos 2. Tengo misericordia para los demás. Hago el bien a los demás, gesed. Y la otra, ser humildes. Ser humildes. A Dios el orgullo, a Dios. ¿Cómo podemos ser? Miren, hay muchos líderes que son más orgullosos que lo que era María Félix. Pero imagínense. No, esta es la vestimenta. Mansedumbre. Pero ¿cómo se entiende mansedumbre? No, eres un menso, eres un dejado. No, te agarran de barco, pues tú eres bien menso, mansedumbre. Pero no ese es el concepto de la Torah. El concepto de la Torah es tener todo bajo control, todo lo que nos rodea. Me enojo por una situación, ya no tengo el control de la situación. Eso es, desde el punto de vista de la Torah, la mansedumbre. Toda situación bajo control. Así sea lo que sea, bajo control. Pues si pierdo el control, ya no lo estoy haciendo. Y luego el de la paciencia. Pero miren, realmente lo que está hablando aquí de la paciencia es cuando tenemos un problema. ¿Somos pacientes para que se resuelva? ¿Esperamos el tiempo de Hashem? Y si no somos pacientes, si consulta al Eterno porque tengo un problema y no me contesta, entonces me voy a buscar la solución al mundo. Entonces ya no estamos teniendo paciencia, ya no estamos teniendo las vestiduras de Hashem. Y luego dice, de veras, que es un mensaje para nosotros. Soportaos los unos a los otros. Soportaos. Hay veces que no soportamos ni a la esposa. Soportaos, mis amados. Cada quien es como es, pero nuestra obligación como creyentes es soportarnos. Es vestido. Y luego perdonándonos, sigue ahí. Perdonándolos. Estoy resumiendo. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. ¿Se fijan qué vestimenta, qué vestido? Entonces,
Realmente yo, a ver, tengo esta vestidura que es la que quiere el Eterno, la interna. Tengo Rahamín, misericordia. Tengo Gesed, actos de bondad. Soy humilde. Soy manso. Soy paciente. Soporto a los demás. Perdonamos a los demás. Y luego fíjense cómo acaba en el 14. Y sobre todas estas cosas anteriores, características del vestido, ¿vestidos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Cuando nosotros no tenemos el amor como principio, de nada sirve lo demás. Por eso dice, es el vínculo perfecto, es lo que cierra toda esta vestimenta. Entonces, si nosotros somos misericordiosos, ¿por qué soy misericordioso con una persona que ni conozco? ¿Por qué? Por el amor. ¿Por qué soporto las pruebas de decir? Por el amor. Sin el amor no se hace nada. Entonces, si yo tengo las demás, todas las cosas, mis hermanos, se hacen por amor. Nosotros no estuviéramos aquí si no fuera por amor. Por amor, dice Hashem, dio a quién. ¿Por qué tuvo que dar a su hijo amado? Por amor. Por amor. Entonces, mis amados, revisemos cuál de estas características del vestido sacerdotal, porque el Eterno dice que nos hizo después reyes y sacerdotes a todos. No es la función de sacerdote, porque no la podemos ser, no somos levitas, pero es yo, sacerdote de mi casa, vestirme de esta cosa. Repito, hay que venir bien vestidos, venir bien, claro, eso le gusta al Eterno. No necesitamos venir de frac ni de traje, simplemente nuestra ropa limpia. ¿Y usted ha visto a las mujeres? ¿Cómo se visten? No conocen la Torah, pero nosotros que conocemos la Torah, no podemos, mis amadas mujeres, no podemos hacer eso, de cómo. Pantalones entallados, minifaldas, ¿y saben por qué lo digo? Porque luego aquí vienen con un vestido hasta los talones, y cuando andan allá, en el súper y ahí andan de minifalda, felices. No, mis hermanos, no, debemos de ser adentro y afuera, luz, no nada más, ya ven que dicen, eres candil de la calle, oscuridad de la casa, pues sí, nada más lo de afuera sí, me luzco. Y después ya no, siempre. Por eso les digo que la Torah realmente nos tiene siempre sorpresas. ¿Para qué? Para que nosotros al final, repito, apliquemos el ahava, el amor, el amor. En el 29.1, ya estamos por terminar, era obvio que una vez que les hacen las vestiduras, y de una vez que se hacen las cosas del Mishkan perfectas, era obvio que los consagrara. ¿A quién? A los sacerdotes. Ya está muy vestidito, muy bonito, pero ahora te voy a consagrar. Dice, esto es lo que tú, Moshe, debes hacer para consagrar a Aarón y a sus hijos. Solamente a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, como sacerdotes para mí. Y empieza a decir lo que se debe hacer para consagrarlos. Otra vez eso ya no aplica. Era una ceremonia muy especial. A ver, te voy a consagrar. ¿Y por qué? Porque para venir a servir al Eterno debemos de estar santificados, que es lo mismo que consagrado. Entonces, el Eterno dice ahí que se acepta una ceremonia, pero ¿a qué me lleva esto? Que nosotros debemos de ser ungidos. ¿Para qué? Para el servicio de Hashem, consagrados. Acuérdense que hubo muchos ungidos, bueno, el más grande, el Mesías Yeshua. Por eso hasta se llama Yeshua HaMashiach, el ungido. Pero hay una cosa importante también. Miren, ser ungidos por Hashem no nos hace ni mejores que los otros, ni peores. Simplemente es algo que el Eterno quiere. Porque a mí me ungen y no voy a hacer ya perfecto. Miren, ¿qué hizo David con Saúl? ¿Lo ungió? Sí. ¿Y cómo acabó el tal Saúl?
Pues no importa que sean ungidos. Aquí vemos muchos líderes que se anuncian como los ungidos y acaban muy mal. Si no es aquí, ya saben quién nos está esperando. Entonces, dice que se derramaba óleo en el 29:7. Tome el aceite de unción y vierte un poco sobre la cabeza de Aarón. Por eso no sé si se acuerdan que hay un salmo en el que habla de la barba de Aarón, ¿se acuerdan? Ah, pues eso. Entonces dice, échaselo aquí, échaselo. Entonces, siempre, si uno va a servir al Eterno, debemos de tener esa consagración. ¿Por qué? Porque consagrar es apartar para el servicio al Shem. Y por eso se acostumbra también consagrar lo que vamos a usar para el Eterno. Esta Torah no está nada más ahí puesta, fue consagrada en una ceremonia especial. El Hazán que teníamos antes fue consagrado para hacer el Hazán. ¿Por qué? Porque así es. Vivimos. Ahora, fíjense, ni siquiera tenemos que ir a una ceremonia. ¿Saben cómo ya somos ungidos de Hashem? Conociendo la Torah. Ya fuimos ungidos con la Torah. Si hemos creído en la Torah, ya estamos ungidos. Y ungir también representa una misión. Por eso al Mesías lo ungió, porque él sabía qué misión iba a desarrollar aquí. Vaya que una misión muy fuerte. Y a Moshe también, aunque no lo diga la Torah, a los grandes personajes, a David, el Eterno los ungió. Separados para mí, ¿sí? Con todos sus defectos, pero siguiendo las cosas de Hashem. Porque además, ¿qué pasa? Hashem te unge para el servicio de Hashem y no te dice, pues arréglatelos como quieras. No, nos da los elementos, nos equipa. Si yo soy bueno para la comida, ya entonces me ungió el Eterno, me dio la capacidad para hacer la comida, para cantar también. El Eterno no nos deja solo, siempre nos va a equipar, nos va a dar las herramientas para llevar a cabo nuestra misión. Y ahora bien, también finalmente aclarar, el aceite no es mágico, es simplemente un símbolo, no es un amuleto. A ver, te voy a ungir, no. El aceite simplemente era un símbolo que se usaba en los sacerdotes, que le ponían el aceite en la cabeza, que se le hace a los sacerdotes. Pero repito, es un símbolo ni más ni menos. Nosotros no necesitamos el aceite, porque además ya ni hay. ¿Cómo ungimos nosotros esto? ¿Con qué aceite? Pues será el girasol, porque aquí no tenemos el aceite kosher. Entonces, ¿cómo? Pues no, sin el aceite, porque es un símbolo final. Ayer no tenemos el aceite físicamente, y no sabemos si va a existir alguna vez, porque una fórmula, acuérdense que les dijo en la parasha pasada, este aceite debe ser hecho así. ¿Alguien conocerá en la actualidad la fórmula? Me pregunto. ¿Quién sabe? Vamos a terminar, mis amados, como siempre. Hashem quiere que nosotros seamos ungidos con la luz de Hashem para ayudar a los demás. Él está esperando que nosotros, hombres y mujeres, nos tomemos la unción de Dios para llevar la luz a los demás, para hacer luz a los demás. De eso está esperando nuestro Eterno, para que demos fruto de nuestra creencia, para que demos fruto de lo que hemos entendido en la Torah. Baruch Hashem, mis amados, bendiciones en el nombre de Yeshua HaMashiach. Nos ponemos de pie.